Muy buenas tardes. Sí, el día de hoy tenemos al doctor Francisco Bravo Alba. Él es doctor médico psiquiatra, máster en gestión pública, con estudios de doctorado en salud pública, catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de San Fernando, exdirector concursado del Hospital Hermilio Valdizán. Quien les habla, Analita Yedo, y les vamos a presentar el tema los riesgos de automedicarse por dificultades con la ansiedad y el insomnio, a cargo de nuestro especialista invitado. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy agradecido realmente por esta invitación de Analita para tratar un tema tan importante que afecta a la salud de la persona y sobre todo cuando realmente no hay una orientación precisa, clara de lo que debe hacerse en la utilización de los medicamentos. Sí, doctor. Bien, doctor, aquí usted nos va a aportar muchísimo y pues nosotros sabemos que comúnmente la automedicación, ¿no?, puede traernos muchas complicaciones por el uso inadecuado, ¿no? Normalmente sabemos que, digamos, en salud física, ¿no? No deberíamos hacerlo porque causamos resistencia a antibióticos, podemos generarnos una intoxicación y a veces llegar a niveles severos, ¿no? A veces hasta la muerte incluso. Pero en el caso de la salud mental, doctor, tras la pandemia, ustedes, los médicos de salud mental, estuvieron hablando de esta ola silenciosa, ¿no? Tras los que se observan muchos malestares, ¿sí? Y pues ha habido una alta tendencia al uso de pastillas por malestares y sobre todo para contrarrestar estos malestares tan continuos de ansiedad y de insomnio, ¿no?, que se ha visto muy seguido. ¿A qué riesgos, digamos, nos podemos exponer por enmascarar o tratar de ocultar niveles que se manifiestan con estos síntomas de malestar? Si nos puede, por favor, compartir, ilustrar. Bien, interesante en razón de que la automedicación realmente tiene toda una secuencia que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la medicina y en la actualidad. Y siempre la Organización Mundial de la Salud lo establece en primera parte como el autocuidado, ¿no? Que realmente con algunos productos que usted sabe que para que llegue a que lo vea un médico y un psiquiatra, el paciente previamente ha recorrido ayudas de los vecinos, de los curiosos, de la medicación de las abuelitas, etcétera, y con un producto, pero al final, como no da resultado, recién buscan la ayuda profesional. La automedicación, cuando se prescribe a un producto que no genera dificultades, hasta cierto punto es aceptado, porque un alto porcentaje de la población no tiene acceso a la salud y además la demanda aumentaría. Eso es lo que ocurre. Ahora, la automedicación ha sido, como muy bien lo mencionaste, por ejemplo, el uso de los antibióticos, que al final una no buena orientación genera una resistencia a la bacteria y al final es un problema serio en ese nivel. Y el otro, por ejemplo, supongamos que hay un dolor abdominal, entonces alguien dice un analgésico y le calma el dolor, pero estamos ocultando una enfermedad que puede ser una apendicitis grave y emergencia. Entonces, los riesgos se dan en ese nivel. La automedicación es tomar un medicamento sin prescripción médica y sin control. Y si no hay la prescripción adecuada y sin control continuo, los riesgos son mayores. Eh, lo que ocurrió durante la pandemia, donde posiblemente muchos medicamentos se han dado, sobre todo el área que nos compete, de una manera debido a la pandemia COVID-19, entonces mucha gente empezó a tomar medicamentos según su parecer, según que alguien le dijo. Y es verdad, ahí es lo que se llama la epidemia silenciosa, donde los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión se incrementaron, pero no solamente eso, sino también el consumo de sustancias psicoactivas. Llámese que mucha gente para pasar el momento empezó a exacerbarse el consumo de sustancias psicoactivas, llámese alcohol o las mismas benzodiazepinas que se utilizaba para tranquilizarse en esos momentos. Entonces, ese desborde
debido al temor a lo que puede ocurrir en la vida de la persona, hace lo que alguien le decía que era lo más adecuado. Entonces ahí el riesgo es que realmente a la larga, por ejemplo, si es un hipnótico, que su finalidad es dormir, tiene también su uso racional un tiempo determinado, pero antes de eso tengo que analizar y tengo que hacer una historia clínica y un examen adecuado para ver cuál es la razón, cuál es el motivo de no dormir. El no dormir puede ser por un proceso infeccioso, o un problema digestivo incluso, dolores lumbares, etcétera, que interfiere con la secuencia de sueño. Pero también puede ser por estados de ansiedad, problemas pendientes que yo tengo y no lo resuelto, entonces no duermo. Pero también puede haber un fuerte componente depresivo, que son los insomnios terminales. Mucha gente duerme unas cuantas horas y se despierta. Entonces, frente a ese hecho, no saber realmente la causa de cuál es el insomnio, realmente o que genera la dificultad para dormir, yo no puedo prescribir un medicamento sin saber realmente la causa. Entonces, ¿qué ocurriría? Que al no saber la causa, realmente puede estar ocultando ese proceso que está ahí. Si es una depresión, puede ser que se ha incrementado su nivel de intensidad y puede llegar a problemas mayores. Entonces, un elemento clave es justamente saber por qué esa persona no duerme, en caso del insomnio, y antes de tomar un medicamento que, lejos de ser beneficioso, puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, estos medicamentos, los hipnóticos, pueden generar desorientación en la misma persona cuando ingieren cantidad elevada. Puede haber cambios de humor, en su estado de ánimo, que puede estar presente durante el día. Puede haber sensación nauseosa también, puede haber mareos, puede haber dolores de cabeza, puede haber pesadillas incluso, puede haber olvidos. La amnesia de lo que significa estado de amnesia, ¿no? No recuerda los últimos acontecimientos de su actividad de la vida diaria en ese nivel y puede haber tendencia al sonambulismo, que es otra alteración del sueño que camina si se ve realmente dónde está y con alto riesgo sobre su estabilidad. Entonces, todos esos riesgos son, por ejemplo, producidos al consumir hipnóticos sin saber realmente la razón de lo por qué esa persona no duerme. Dicho de paso, el sueño es una actividad esencial del ser humano, una función vital realmente, y en la actualidad se está considerando una función tan importante, incluso mejor que la alimentación, porque, por ejemplo, si anoche no he dormido, el día de hoy estoy malhumorado, irritable, cansado y agotado. Pero si yo no he comido, puedo comer más tardecito, ¿cierto? Pero el sueño no. Si hoy no he dormido anoche y hoy empiezo a dormir, supuestamente para recuperar, y alteré mi arquitectura del sueño, que tiene dos fases, sueño no REM y sueño REM, sueño superficial y sueño profundo. Para tener un buen sueño tiene que cumplirse esas dos fases. Y a la larga, si yo sigo durmiendo de día, hay otro trastorno que se llama inversión de sueño. Duermo de día y no de noche. Y sabiendo que el sueño de mejor calidad es el sueño de noche. Entonces, como verán, las implicancias en ese nivel son diversas, que al final de cuentas trae sus secuelas y sus consecuencias que hay que tener cuidado con el uso de hipnóticos en este nivel, que depende también, hay hipnóticos de vida media corta, de vida media larga, que hay que tener cuidado y se va prescribiendo de acuerdo realmente a una historia clínica y realmente cuál es la causa de la que esa persona no puede dormir. Entonces, ese es un riesgo en ese nivel. El otro riesgo que puedes utilizar para tranquilizar, para superar los momentos difíciles de la vida, la utilización de benzodiazepinas. Que las benzodiazepinas me tranquilizan realmente, pero si uso dosis elevada también me puede dar somnolencia. Entonces también hay otros riesgos que pueden generarse en esa índole, la utilización de las benzodiazepinas a la larga genera dependencia. Y las dependencias a las adiciones, perdón, la dependencia a las benzodiazepinas está considerada como una dependencia a la cocaína. En los efectos del síndrome de tolerancia, el incremento cada vez constante de las benzodiazepinas es la tolerancia, cada vez necesito más y más, y la abstinencia, que vendría a ser el hecho de dejar. Me genera mucha ansiedad, es el deseo de la sustancia. De alguna manera
que me altera todo mi estado en que me encuentro. Entonces, ese es otro riesgo. Y el otro riesgo es, también como se presenta con los hipnóticos, hay a trastorno de la memoria. A la larga hay olvidos que se van profundizando de tal manera que la persona puede, como si tuviese un estado ya de demencia precoz, ya se olvidó de muchas cosas. Entonces, tener cuidado en ese nivel y también los otros efectos de dosis elevada, la depresión respiratoria que baja mi capacidad respiratoria y puede ser un paro en esas circunstancias. Entonces, tener cuidado y también puede haber otros niveles de intentos de suicidio, no darse cuenta de lo que estaba ocurriéndose en su vida en esos momentos y también algunas otras alteraciones como el sonambulismo también o hablar de noche sin sentido. Entonces, las consecuencias de automedicarse en este nivel, la utilización de benzodiazepinas, sin ninguna orientación profesional genera cuidado. Por eso es que ahora se tiene mucho cuidado en la utilización, sobre todo las benzodiazepinas, que a veces incluso uno le puede prescribir por un tiempo prudencial, pero otra persona, como se automedica, dice, eso utilicé, el doctor me indicó y vuelve a tomar y prácticamente ya lo utiliza parte de sus medicamentos que puede tener en la casa para superar un momento difícil. Entonces, tanto en el insomnio como también o sea, el insomnio que se utiliza por los hipnóticos o también las benzodiazepinas, el riesgo es mayor y las consecuencias pueden ser lamentables en ese sentido. Wow. Bueno, doctor, realmente que hay amplios malestares, todo lo que se puede originar, ¿no? Por no acercarse a llevar, pues, como debe ser, ¿no? Primero acercarse al médico, ¿no? El tratamiento, ¿no? Tener la observación, la historia clínica, ¿no? Para Claro, en nosotros, por ejemplo, nos interesa, sobre todo los que trabajamos en salud mental y en los cursos que se dictan los estudiantes de pregrado y posgrado, justamente el primer elemento es no hacer daño. Entonces se tiene que, para no hacer daño, tengo que conocer el caso, de tal manera que teniendo una buena historia clínica, detallada de todos los eventos que puede tener la persona, yo voy dándome cuenta y doy, en primer lugar, y también después de la historia clínica, en el caso nuestro hacemos un examen mental, pero también el examen físico, y vamos determinando qué realmente tiene para tener una impresión diagnóstica. Y después de tener una impresión diagnóstica, doy mi tratamiento, mi programa de tratamiento que permitiría ver a la persona. Y después de dar mi programa de tratamiento, ahí está la utilización de un psicofármaco, pero de forma racional, por un tiempo prudencial y orientado. Porque siempre hay que tener en cuenta que un medicamento actúe en la persona, o sea, en el que toma la medicación y veamos su nivel de sensibilidad. A una persona es más sensible que otro. Por eso se da el rango terapéutico y siempre se empieza de menos a más hasta que encuentra la dosis adecuada que la persona necesita. No es que se utilice solamente así y tenemos que ver un tiempo para ver cómo los efectos de este medicamento. Y también tener en cuenta, no es el que esté tomando otros medicamentos y puede haber sinergismo, o sea, los efectos se pueden potencializar. Y también advertirle, por ejemplo, si utiliza, no tomar licor, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, bueno, si yo tomo un licor me afectará. No, hay que ser contundente, porque realmente el alcohol tiene cualidades depresivas y las benzodiazepinas también cualidades depresivas. Entonces puede haber problemas sobre el área respiratoria. En ese sentido, tener mucho cuidado porque esas son las consecuencias que puede traer, diciendo hasta cierto punto fatales, como lo que ocurre, por ejemplo, las llamadas teteras. Usted escucha, mucha gente ha muerto por ese nivel. Al licor, más benzodiazepina, entonces le va paro respiratorio. Y terrible la situación. Entonces, hay que ir en ese nivel, a la par que uno va tratando al paciente, hay que ir educándolo. Ahora es labor nuestra ir educando al paciente y darle una información detallada de lo que se dice, el medicamento que va a tomar, la dosis que va a tomar, la frecuencia que va a tomar y sobre todo los efectos que puede tener y a un momento, si es que realmente no se está adaptando el medicamento a la persona, suspenderlo y hacer otra alternativa.
lo que nosotros llamamos el arsenal terapéutico. Hay bastantes medicamentos, pero el problema es no es tener, sino cómo utilizo en forma racional a lo que realmente la persona lo requiere en esos momentos. Sobre todo para que tenga sus actividades de la vida diaria normal. De nada me utiliza un medicamento que al final de cuentas viene lo que se llama el efecto resaca, Claro. pues sonoliento al día siguiente, entonces no le de calidad de vida, de su actividad disminuiría en ese sentido. Entonces, el riesgo de automedicarse sin ninguna orientación es eso, y puede tener consecuencias de una manera en ese sentido. Y además, tener en cuenta que si yo no informo todo, la valorización médica también puede equivocarse. Puede ser que yo estoy tomando y no lo informo, o minimiza. Es lo que ocurre, por ejemplo, las adiciones. Ya gente que está en la corriente aditiva minimiza su consumo. No, doctor, le toma una pastita cuando realmente está tomando cinco o seis. Eso no ayuda. No le ayuda al terapeuta, menos se ayuda a él. Entonces, la tendencia es establecer con claridad lo que está ocurriendo. Entonces, ese es otro problema. Y también hay un problema, lo que se llama iatrogenia, cuando utilizo un producto y con otros que pueden potencializar su efecto y las consecuencias son negativas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo otro, y de alguna manera le decía la tolerancia, cada vez van a necesitar más, se va incrementando. Doctor, una pregunta. Ahora que hablaba de algunos pacientes que ocultan información y a veces, bueno, debe ser más o menos frecuente, ¿no? Porque a veces he tenido alguna situación donde me dicen, no le contaba al psiquiatra, pero yo consumo X sustancia. Le digo, pero, ¿no? A veces les da vergüenza, ¿no? Decirle al psiquiatra que además del tratamiento están tomando alguna otra cosa por su cuenta. Y aquí quiero hacerle una pregunta, ¿no? Eh, Ahora que, digamos, hay tantos centros naturistas, la difusión de medicina tradicional, y las plantas también pues tienen su principio activo, ¿no? No debe ser tampoco ahí para jugarse. No sé si nos puede dar algunos alcances, precauciones o algún ejemplo, ¿no? También de que no hay que abusar de, bueno, podrá ser una infusión, podrá ser un jarabe de hierbas, un macerado, pero por ahí también pueden originar qué problemas, ¿no? Claro, por ejemplo, para que un producto llamamos una benzodiazepina entre al mercado o entre para ser prescrito, de alguna manera ha sido desarrollado estudios. Existe una institución que es, digamos, de alto nivel, la FDA, que tiene que ver con los productos, para llegar a dar, por ejemplo, ha sido estudios previos, incluso con animales, después con seres humanos. Entonces, recién, cuando es aprobado por la FDA, entonces recién entra el producto a ser prescrito, no antes. Lo que ocurre con los otros productos llamados de la medicina alternativa, hay que tener cuidado. Realmente mucha gente dice, no, bueno, hay productos muy naturales, por ejemplo, la valeriana, que supuestamente se utiliza como tranquilizante, si bien es cierto ayuda, pero no ha sido estudiado en detalle. Realmente, ¿cuánto de valeriana puedo dar? Porque incluso viene un té y bajo un nombre determinado, que se puede dar, pero también hay que tener cuidado si ese producto ha sido dosificado, la cantidad, porque no vaya a ser que sea contraproducente. No, yo, por ejemplo, actúo muy prudentemente con los productos que no se conocen. Incluso hay gente que trae vitaminas, etcétera, pero no sabemos a ciencia cierta cómo fue estudiado para demostrar realmente que ese producto va a ayudar en ese nivel. Por lo tanto, yo recomendaría tener cuidado. Ustedes saben que en la actualidad hay una serie de laboratorios que ofertan los productos en forma abierta, pero ¿cuál es el respaldo del estudio científico? Todo tiene que ser demostrado científicamente para ver realmente las cualidades de ese producto y el resultado, si es que se lo toma, va a ser resultado favorable, no va a ser que sea desfavorable. Entonces aquí hay una serie de elementos, por ejemplo, que se utiliza y eso de ser favorables a la salud, no solamente salud mental, sino la salud física. Incluso hay sustancias que son irritantes y lo toman entonces, lejos de ser beneficiosos, más perjudicial
y se establece otro proceso de enfermedad que puede tener la persona en ese nivel. Entonces, en este nivel yo diría, antes de prescribir un producto, tiene que saberlo realmente. No aventurarse a indicar. Y yo pienso que la población debe tener cuidado en ese nivel. ¿Cuál es el respaldo? Si hay estudios previos que han demostrado las bondades de ese producto, o más son los riesgos. Hay que establecer. Con eso, lógicamente, todos productos tienen ciertos efectos colaterales, pero uno va viendo realmente en ese nivel, si es que, por eso es la adaptación del producto a la persona. Por eso no solamente es prescribir, yo prescribo, ¿y cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el control del producto? Pero a veces las personas también, ya por ejemplo, un antidepresivo, no puede ser un antidepresivo, y una depresión no se cubre en pocos meses, tiene que ser un tiempo largo. Pero que ya me siento bien, ya no tomo. ¿Para qué va a tomar? Incluso la familia dice, ya no tomes, ya estás bien. ¿Para qué tantas pastillas? Vas a generar dependencia. Pero al final de cuentas, el proceso que está saliendo nuevamente recae. Y ahí hay que tener cuidado. La utilización de productos tiene un proceso de entrada, poco a poco, hasta llegar a la dosis, y después se va disminuyendo cuando es la retirada, si no se presenta un fenómeno de rebote, donde todos los síntomas aparecen aparatosamente, y si es que no ha recibido ayuda en ese nivel a personas de orientaciones pertinentes. Casi en ese nivel, casi es obligación nuestra realmente ir describiéndolo realmente el producto para que la persona vaya conociendo. Wow. Doctor, normalmente, a ver, le voy a hacer la siguiente pregunta. Bien, doctor, lo que yo quería preguntarle es, normalmente uno toma precauciones, ¿sí? Uno toma precauciones, digamos, en medicación cuando hay mujeres que están lactando, o están en gestación, digamos, o cuando uno tiene menores de edad, ¿no? O adultos mayores, ¿no? O personas que están con alguna, digamos, alguna enfermedad, pues, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, de automedicación, o podríamos decir, cuando empieza a edad temprana, porque hay reportes, ¿no? Usted también estará muy al tanto de esto, de que son los adolescentes los que están yendo, tomando, echando mano a las pastillitas, porque como ya se habla de la ansiedad, como, ¿no? Escuchan en el entorno, ya también ellos acceden. Ahora mi pregunta es, ¿no? A más temprano empiezas a automedicarte, me imagino que ahí las secuelas son más terribles, ¿no? Sobre todo con esta problemática de las adicciones. Y hay también mucho temor de medicar a los chicos. Ujú. Claro, ahí hay dos aspectos que a mí me mencionado. Por ejemplo, la medicación, hay que tener cuidado con las gestantes, sobre todo los 3 primeros meses de embarazo. Los medicamentos pueden pasar la barrera placentaria y ese niño que está en gestación puede recibir, digamos, las consecuencias del producto. Entonces, eso se tiene mucho cuidado, sobre todo los colegas que trabajan con mujeres gestantes, los ginecobstetras, los obstetrices, tienen que tener mucho cuidado en ese nivel, la prescripción de ningún medicamento, porque de alguna manera las consecuencias pueden ser en su desarrollo neurobiológico de esa persona a la larga, tener mucho cuidado en ese nivel. De igual manera, la medicación que utiliza con niños, tener mucho cuidado, salvo el caso que se lo requiera, pasa por un estudio determinado. Si realmente los riesgos o beneficios, ¿cuál pesa más? Entonces, tener cuidado. Siempre uno va valorando, si lo utilizo este producto, ¿por qué lo tengo que dar? Si es necesidad muy de demasiada importancia, entonces se verá en esos momentos. Por eso es que los pediatras o digamos, los colegas que trabajan con niños tienen mucho cuidado en ese nivel. El otra área que me parece es de suma importancia es el inicio en población adolescente. Ustedes saben que la adolescencia tiene 3 etapas: la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía, y cada uno tiene sus propios eventos físicos, psicológicos y sociales, y uno tiene que ir entendiendo con la población adolescente qué está pasando en ese nivel. Y es un serio problema en nuestro país que realmente esta población a veces no hay adecuadas orientaciones, no hay apertura de diálogo,
no hay confianza con los padres, etcétera, entonces el adolescente está a lo que le diga el amigo. Si tienes un problema, lógicamente, ¿cómo resolverlo? Tomando licor. Si yo estoy deprimido, mucha gente dice, para olvidar hay que tomar al alcohol. Es en nuestro país el problema del alcoholismo es un problema de salud pública. Cada vez el inicio de la ingesta de licor está en menores de edad. Eso es lo terrible. Y el daño, lógicamente, altera todo el sistema nervioso central, lo que nosotros llamamos fenómenos neurobiológicos. Porque a los 18 años o 19 años ya tiene su perfil de personalidad, pero todavía sus esferas, llámese el lóbulo prefrontal, no adquiere su máxima madurez, donde la criterio de discernimiento de lo bueno y de lo malo, los valores en sí. Entonces, hay alteraciones y entra en su desarrollo esta variable del consumo. En este caso, del alcohol, pero también puede ser de otro tipo de drogas, ¿no? Por ejemplo, antes era el tabaco, el cigarro, pero parece que entraba a tallar la marihuana. La marihuana está entrando en ese nivel con todo. Es un tema hablar largamente los daños que puede producir. Pero yendo al tema para la utilización de benzodiazepinas, sí se da en algunos, sobre todo aquellas adolescentes, hombres o mujeres que tienen un problema y no tienen expectativa a quién contar. Entonces alguien dice, toma tu pastilla para que te tranquilice. Y realmente lo tranquiliza, como es un tranquilizante, lo tranquilizan hasta nuevo evento, donde aparece otro problema, ya sea de nivel académico, ya sea el problema afectivo, pues el enamoramiento, que es una parte importante, o unas frustraciones que pueden tener, o problemas en casa, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de calmar esos momentos difíciles tomando pastillas. Entonces, si ya me resultó bien, entonces tomo una, pero como ya inicié la carrera de la tolerancia y no me calma una pastilla, tomaré dos, tres, cuatro. Y fíjese, y hay gente, ahí está la dependencia. Hay gente que se llega a tomar, por ejemplo, 10 o 15 productos de alprazolam diario. Entonces la dependencia es mayor y lógicamente, como habíamos dicho al inicio, genera la tolerancia un incremento progresivo cada vez de más sustancia y después la abstinencia. Entonces el fenómeno de aditivo está dado. Y con las secuelas que hemos mencionado, deterioro de la memoria, de la no buena articulación de todas sus funciones mentales superiores y el deterioro progresivo. Entonces tener cuidado en ese nivel. Por eso es que todas las drogas hacen daño, pero a veces en nuestra sociedad dice, pues hay drogas legales, caso del alcohol, caso del tabaco, incluso hasta ciertos puntos como la benzodiazepina lo venden, y acá otro problema es de que la benzodiazepina es fácil de adquirir, ya necesitan receta, lo encuentran fácilmente, entonces el deseo es mayor, cuando en otros lugares hay un control estricto en ese nivel del cuidado en ese sentido. A un momento habíamos visto que parte de nuestra cultura, fíjese, decía que las chicas que tienen problemas ya en su cartera ya llevan un producto, así como antes llevaba un caramelo, ya una pastillita por si acaso, a un problema. Imagínense, que es parte de su vida tener una tableta de una benzodiazepina para evitar cualquier situación que puede tener, la toma y aparentemente se siente bien. Es decir, la carrera adictiva empieza poco a poco y sin darse cuenta y ingresó a ser dependiente. Y la dependencia se va incrementando y con situaciones marcadas en ese. Y lo otro, es una variable interviniente que distorsiona lo que significa el desarrollo humano de la persona, que es tan importante. Las etapas de su desarrollo adecuado sin elementos extraños que pueden distorsionar un buen desarrollo. Por eso es que es importante el abordaje en ese sentido, en forma global. Y hay que tener cuidado, antes que me olvide, la vez pasada yo di una charla sobre adolescencia y trastornos duales. Entonces puede ser, trastornos duales puede ser una persona, trastorno de personalidad más consumo de sustancias psicoactivas, que puede ser benzodiazepinas. O puede ser trastorno de ansiedad más consumo de alcohol. O depresión más alcohol. Entonces la situación es más crítica. Y mientras más temprano empieza, las consecuencias son mayores en este nivel. Es un gravísimo
problema de las adicciones en nuestro país y al parecer todavía no hay el interés del gobierno que vea en forma amplia lo que está ocurriendo, porque son generaciones que se están de una manera limitando un desarrollo pleno y sus capacidades de rendimiento de un buen ser buen ciudadano o un buen profesional que sea para tranquilidad del mismo, de su familia y de la sociedad. Porque el problema de las adicciones no queda en la propia persona que se hace daño, sino si es, si es casado con la pareja, y si tiene hijos con los hijos. Es un problema terrible. Siempre, ahora hay que tener cuidado que nuestra sociedad ya no es que hay consumidores puros, por si acaso. Ya más de dos sustancias consumidores múltiples. Entonces, el problema mayor. Y si eso se asocia a un problema y otro trastorno mental, entonces la situación es complicada. Entonces, por eso es importante, de alguna manera, ya que este es un programa que parece de llegar a muchas poblaciones, sobre todo a familias, tener pendiente qué ocurre con nuestros hijos, qué ocurre con esa persona, qué ocurre con ese adolescente, porque en parte nuestra es responsabilidad aperturar el diálogo, conversar, qué problemas tiene, porque no todos los problemas se resuelven con una pastilla, por ejemplo. No todos los problemas se resuelven con una cerveza. No, no, no. Hay otras alternativas. En ese nivel, y de ahí es necesariamente replantear la relación que se debe tener con los adolescentes. Si no hay eco a sus expectativas en casa, la encuentran afuera. Por eso es un problema que anda, que ocurre con la familia peruana. Entonces es interesante debatir estos aspectos para que se replantee la opción de esta interrelación que deben los núcleos familiares para que sea una familia funcional. En la medida que los problemas se resuelvan pronto, la familia es funcional. Pero si no se resuelve, ya se convierte en familia disfuncional. Y hay familias donde dicen, sálvese quien pueda. Es decir, esos son los riesgos. Y uno de intervinientes, el de consumo de drogas, que es terrible en ese sentido, ¿no? Dicho de paso, el alcohol está considerado como droga portero, por ejemplo, droga de entrada. A raíz de eso, la gente puede consumir esta pastilla. Si yo estoy de una manera muy sedado por el efecto del alcohol, me dan otra droga, la cocaína, y me despierto. Entonces, al final dice, no, este es un buen muchacho, va a las fiestas y regresa sano y bueno. Pero cuando uno hace un análisis de orina, encuentra sus metabolitos de cocaína. La situación es mucho más crítica en ese sentido. Doctor, qué bárbaro. Acá una hora es nada con todo lo que nos tiene que compartir. Realmente, justamente difundir espacios así como este es para educarnos nosotros desde la casa, ¿no? Porque el profesional de salud mental ya está formado, ya sabe, pero empezar desde la casa, ¿no? Y por ejemplo, aquí iría un poco mi pregunta, casi ya finalizando, donde se unen recomendaciones suyas, porque finalmente el niño, el adolescente están bajo liderazgo de nosotros los adultos, ¿no? Que llevamos la casa, el hogar. En este sentido, doctor, ¿qué señales tomar en cuenta para saber cuándo recurrir al médico de la salud mental, ¿no? ¿Qué malestares, digamos, a grosso modo, ¿no? Porque el tiempo es limitado en realidad. Eh, ¿En qué momento recurrir? Porque usted sabe que a veces el prejuicio todavía lo tenemos, ¿no? De, hoy no estamos locos, ¿para qué psicólogo y psiquiatra todavía hay, ¿no? O sea, a ver si nos aporta, por favor, ahí. Claro, es importante porque muchas cosas están replanteando. Antes era el control del niño sano, solamente el aspecto físico, talla y peso. Ahora no. Ahora sí tiene que plantear todo el desarrollo de la persona, porque al final de cuentas, ¿qué nos interesa? Que al final concluya siendo una buena persona, un buen ser humano, un buen ciudadano, que contribuye realmente al desarrollo de su familia y en otra sociedad. Entonces, de nada me sirve tener un muchacho alto y, digamos, fuerte, pero tiene algún problema en su salud mental. Entonces, es importante que realmente no solamente esperar que se dé el cuadro, sino en el mismo desarrollo, uno dándose. Es la actitud, pues, en la actualidad. En primer lugar, la promoción de la salud mental. Punto central. Hablar, por ejemplo, como los temas que estamos hablando ahí, ¿qué tan es importante la salud mental? Que dicho de paso, el 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental.
y se menciona, sin salud mental no hay salud. Entonces, punto clave, la salud mental, que contribuye a la salud en general. En segundo lugar, si bien es cierto, yo estoy en esa línea controlando las actividades a través de la promoción, viene la prevención, o sea, la detención temprana de un cuadro incipiente. Mientras más pronto lo detecto, mejor resultado, menos gasto, menos daño. Y después ya viene el tratamiento, pues cuando el cuadro está tratado y la rehabilitación, es decir, es muy complejo. Pero si yo hago promoción y prevención, indudablemente las cosas van en buen camino. Y dicho de paso, la promoción va para toda la ciudadanía, va a los lugares, núcleos familiares, las comunidades, etcétera. Que el problema de salud mental no lo vamos a resolver nosotros. Es un problema de toda la sociedad, de educación, seguridad, justicia, etcétera, todo eso. De tal manera que son temas que se tienen que decidir en ese nivel, para que de esa manera ese marco referencial contribuya a un buen desarrollo de la persona. Después, de alguna manera, la familia es básico, pues. Cuando se trata con problemas de niños, de nada me sirve trabajar con niños si no, no cambio la dinámica de los padres. Por Claro. eso que los terapistas y los psiquiatras y médicos trabajan con los padres. Si no hay los padres, no logramos nada. Se tiene que trabajar con los padres, porque muchas conductas que puede tener el niño puede ser consecuencia de la conducta de los padres. Ahí viene el modelo vicariano. Yo veo a mis padres, por ejemplo, que hablan palabras sueces. Yo también hablo palabras sueces. Entonces, si mi papá toma licor, yo también tomo. Entonces, es tener cuidado. Entonces, ahí la importancia de llegar hacia las familias para que cambien su forma de ser y formen que al final de cuentas, a medida que la familia cambia, también sus hijos a la larga van mejorando en ese sentido. Así es, doctor. Doctor, caramba, hay realmente mucho que usted nos puede aportar, ¿no? Con tanta experiencia, conociendo tanto, ¿no? La realidad acá en el Perú, ¿no? Y la situación de la salud mental, ¿no? Como bien dice, y yo le escuché a usted, ¿no? Que cita la OMS, ¿no? Si no hay salud mental, no hay salud real, ¿no? Mm. Empezar por casa, ¿no? Este tipo de espacios tiene ese objetivo, ¿no? Llegar a eso, a, 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 a cada uno, ¿no? A las familias, a los ambientes de hogar. Y por otro lado, ¿no? También le escuché a usted que señalaba en alguna ponencia, ¿no? Respecto a que a veces uno didácticamente habla por aquí la salud física, por aquí la salud mental, la salud sexual, pero la salud es una sola, ¿no? Solo por temas didácticos se divide, pero es una sola y hay que, como bien dice, tomar acciones desde la familia, ¿no? Tanto de promoción, prevención y transversalmente a todos nos compete el tema de salud mental. Doctor, muchísimas gracias. Lo voy a etiquetar para difundir esta reunión, ¿sí? Muchas gracias. ¿Ya? Y ya Y estamos coordinando para otros eventos. por supuesto, con mucho gusto, porque hay mucho que nos puede ilustrar, doctor. Muy buenas tardes, hasta una próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.